Capítulo 1. Sospecha. En la prisión de máxima seguridad del estado de Maine trabajaban diferentes tipos de personas. El guardia penitenciario Robert Bob Carson, de 42 años, siempre había estado orgulloso de su reputación impecable y su lealtad al deber. 15 años de servicio sin tacha le habían enseñado a notar los más mínimos detalles en el comportamiento tanto de los reclusos como del personal. Su esposa Emily, de 35 años, trabajaba como enfermera. Bob notó los cambios en el comportamiento de Emily a principios de julio, cuando el calor del verano había convertido los pasillos de la prisión en un horno abrasador. Se había vuelto distraída, a menudo se quedaba en la enfermería hasta tarde, aunque antes siempre se apresuraba a casa después de su turno. Al principio lo atribuyó al cansancio. Trabajar en el hospital de la prisión nunca había sido fácil, pero algo en su comportamiento lo hacía tensarse íntegro. Aquella mañana, Bob decidió revisar el registro de visitas a la enfermería. Estaba hojeando las páginas del registro médico cuando su atención fue atraída por un patrón extraño. El recluso Miguel Suárez, quien cumplía una condena de 25 años por fraude financiero, había comenzado a aparecer en la enfermería casi todos los días. Ya fuera dolor de cabeza, problemas de presión o insomnio, los diagnósticos eran vagos e indefinidos. Y Suárez. Carson dejó el registro y comenzó a observar metódicamente a su esposa durante sus turnos. Ella parecía brillar desde dentro con una energía nueva y desconocida. Cuando Suárez aparecía en la enfermería, sus movimientos se volvían más fluidos, su voz más suave. Entre ellos surgía una tensión especial que un carcelero experimentado no podía dejar de notar. Bob había visto suficientes intrigas a lo largo de su carrera para entender que algo serio. Ese mismo día, pero en otra ala de la prisión, en su espaciosa oficina, el director Frank M.C. Kensie se reunía con el recluso Tony Ramírez. La oficina del director contrastaba bruscamente con el resto de las instalaciones. El aire acondicionado funcionaba a plena potencia, creando un agradable frescor, y las pesadas cortinas protegían del sol abrasador. Detrás del enorme escritorio de roble se sentaba el propio M.C. Kensie, un hombre corpulento. Tony Ramírez, un latinoamericano de 40 años con ojos tristes, estaba sentado con la cabeza baja. Sus manos bronceadas con venas hinchadas descansaban sobre sus rodillas. 25 años por robo a mano armada. Ese había sido el precio de su desesperado intento de encontrar dinero para el tratamiento de su madre. Ahora, después de 5 años de reclusión, había recibido la noticia de que su estado era crítico. Los médicos le daban un mes como más. He revisado tu caso, Ramírez, comenzó M.C. Kensie dejando la carpeta a un lado. Tienes un buen historial, ninguna infracción en 5 años, trabajas en la lavandería, asistes regularmente a la iglesia. Hizo una pausa, observando atentamente la reacción del recluso. ¿Cómo está tu madre? Al mencionar a su madre, Ramírez se estremeció y levantó la mirada. En sus ojos se leía dolor. Se está muriendo, señor. Los médicos dicen que le queda muy poco tiempo. M.C. Kensie asintió con fingida compasión. Podría ayudarte a verla. Es más, podría reducir tu condena a la mitad. Por buena conducta, por supuesto. Volvió a hacer una pausa. Pero necesito un favor a cambio. Ramírez se inclinó hacia adelante. La esperanza y el miedo se mezclaron en su mirada. ¿Qué favor, señor? Hay un recluso, Miguel Suárez. ¿Lo conoces? M.C. Kensie sacó una fotografía del cajón de su escritorio y la colocó frente a Ramírez. Necesito que él desaparezca. Un accidente, un suicidio, me da igual. Lo importante es que sea en silencio. Ramírez miró durante mucho tiempo la fotografía donde aparecía un hombre de mediana edad con ojos inteligentes y una ligera media sonrisa. ¿Por qué precisamente él? Eso no es asunto tuyo, cortó M.C. Kensie. Tu asunto es hacerlo limpiamente. A cambio, obtendrás un permiso para visitar a tu madre y una reducción de la condena. Piénsalo bien, 12 años y medio más o la libertad en un par de meses. La elección es tuya. Ramírez guardó silencio durante mucho tiempo, mirando la fotografía de Suárez.
En 15 años de vida en prisión había visto de todo, asesinatos, peleas, pero una cosa era ser testigo de la violencia y otra muy distinta planificar fríamente la muerte de alguien. Sin embargo, no tenía elección. La idea de que podría no volver a ver a su madre con vida era insoportable. Acepto, pronunció finalmente con voz ronca. Excelente, Kenzie se reclinó satisfecho en su sillón. Mañana te trasladarán a su celda. La razón oficial, sobrepoblación en tu bloque. Conócelo, gánate su confianza, pero no te demores demasiado. A la mañana siguiente, Tony Ramírez, con una pequeña bolsa de pertenencias personales, estaba frente a la celda de Miguel Suárez. El guardia abrió la reja y Ramírez entró. Suárez estaba sentado en la litera inferior, leyendo un libro desgastado de tapa blanda. Levantó la mirada hacia su nuevo compañero de celda. Una mirada tranquila y evaluadora de un hombre acostumbrado a analizar la situación. «Hola», dijo Suárez, dejando el libro a un lado, «soy Miguel». «Tony», respondió Ramírez, arrojando su bolsa a la litera superior. La celda era pequeña, pero sorprendentemente ordenada. Sobre la mesa había una pila ordenada de libros y en la pared colgaban fotografías aparentemente familiares. Ramírez notó involuntariamente este detalle. Un hombre que mantiene fotografías de sus seres queridos a la vista o bien los extraña mucho o quiere que los demás vean su humanidad. ¿Te trasladaron del bloque C?, preguntó Suárez. Si está sobrepoblado ahora. Ramírez comenzó a desplegar sus cosas, observando furtivamente a su compañero de celda. Trataba de encontrar algo en él que justificara la orden de Kenzie, pero solo veía a un hombre cansado de mediana edad, con ojos inteligentes y modales tranquilos. Mientras tanto, Suárez se levantó y se acercó al lavabo. Sus movimientos eran pausados, seguros. Evidentemente se sentía como en casa en la celda, un hábito desarrollado por años de reclusión. Tras salpicarse agua en la cara, se secó con una toalla gastada y se volvió hacia Ramírez. «¿Por qué estás aquí si no es un secreto?» «Robo a mano armada, 25 años», respondió Ramírez sentándose en su litera. «¿Y tú?» «Fraude financiero, también 25», Suárez sonrió sin alegría. «Curioso, ¿no? Tú con una pistola tomaste menos de 10,000 y yo, según la acusación, robé millones sentado en una oficina, y la condena es la misma». En su voz, Ramírez detectó amargura. Algo le decía que la historia de Suárez era más complicada de lo que parecía a primera vista. Recordó la mirada fría de Kenzie y sintió crecer dentro de él una sensación desagradable, como si lo hubieran convertido en un peón en el juego de otro. Desde el pasillo llegó el tintineo de llaves. El guardia hacía su ronda nocturna. Suárez volvió a su libro y Ramírez se acostó en su litera mirando al techo. Tendría que pasar mucho tiempo en esta celda estudiando al hombre que se suponía que debía matar. Cerró los ojos y ante su vista interior apareció el rostro de su madre, demacrado por la enfermedad. «Perdóname, mamá», susurró solo con los labios. Mientras Ramírez se instalaba en su nueva celda, Bob Carson continuaba su vigilancia no oficial. Durante su ronda, notó que Emily se deslizó en la enfermería media hora antes de su turno. A través del tabique de cristal, vio cómo le entregaba algo apresuradamente a Suárez. A primera vista, medicamentos normales, pero algo en ese gesto le pareció extraño. Demasiado íntimo, demasiado cauteloso. Al interceptar su mirada a través del cristal, Emily se sobresaltó y rápidamente se volvió hacia el armario de medicamentos. Suárez, por el contrario, mantuvo una completa calma. Agradeció a la enfermera y se dirigió lentamente hacia la salida, como si desafiara a Bob con su lentitud. Al pasar junto al guardia, asintió ligeramente con la cabeza, como siempre hacía. En sus ojos bailaban chispas, ya fuera de burla o de desafío. Después de que el recluso se fue, Bob entró en la enfermería. Emily seguía de pie junto al armario, fingiendo que contaba medicamentos. «¿Qué le diste?», preguntó él, tratando de que su voz sonara lo más normal posible. «Somníferos», respondió ella sin volverse. «Tiene problemas para dormir».
Como la mitad de los reclusos, observó Bob, ¿por qué precisamente él recibe atención especial? Emily finalmente se volvió hacia él. En sus ojos se leía irritación. Me estás vigilando. Es mi trabajo vigilar todo lo que sucede en la prisión. Yo también trabajo aquí, Bob, y conozco mis obligaciones. En su voz aparecieron notas metálicas desconocidas. Antes nunca le había hablado así. Algo se había quebrado entre ellos, algo importante y posiblemente irreparable. Suárez no es un recluso común, continuó ella ya más suavemente. Es un hombre educado, se puede hablar con él. Además, estoy segura de que es inocente. Todos dicen eso, murmuró Bob. No, esto es diferente. He visto los documentos de su caso. Hay tantas inconsistencias. No deberías meterte en esto, la interrumpió Bob. Solo haz tu trabajo. Eso es exactamente lo que estoy haciendo, cortó Emily y volvió demostrativamente a sus notas. Bob permaneció un rato más, mirando su espalda tensa, luego salió en silencio. Este breve altercado le dejó un sabor amargo en la boca. Sentía que estaba perdiendo a su esposa, y eso era mucho más aterrador que una posible violación de las reglas penitenciarias. Al final del pasillo se encontró con Kenzie. El director de la prisión parecía inusualmente complacido, como si acabara de recibir buenas noticias. Ah, hola, Carson, saludó al guardia. ¿Cómo van las cosas en la enfermería? Todo tranquilo. Había algo en su tono que hizo que Bob se pusiera alerta. Parecía que el director sabía perfectamente lo que estaba sucediendo y observaba el desarrollo de los acontecimientos con un interés malsano. Todo en orden, señor, respondió Bob, mirando atentamente a los ojos de Kenzie. Muy bien, asintió este. Vigila allí especialmente a ese. Suárez me parece que está tramando algo. Con estas palabras, Kenzie se alejó, dejando a Bob aún más confundido. Definitivamente algo estaba sucediendo en la prisión, algún juego mayor, y su esposa, al parecer, se había convertido en una participante involuntaria. Esa misma noche, Suárez y Ramírez estaban sentados en su celda. Aún no habían anunciado el toque de queda, y el bloque de la prisión zumbaba con las voces apagadas de los reclusos. En algún lugar a lo lejos, el viejo Johnson de la celda vecina tosía desgarradoramente por la tuberculosis, mientras por el pasillo paseaba el guardia de turno, haciendo sonar su manojo de llaves. Suárez estaba sentado en su litera, apoyado contra la pared y dando vueltas pensativamente a un pequeño objeto en sus manos. Ramírez, fingiendo leer una revista, observaba furtivamente a su compañero de celda. En la tenue luz de la lámpara de la prisión, notó que Suárez sostenía una pequeña nota de papel. «Sabes, Tony», comenzó Suárez de repente, sin levantar la mirada, «la verdad es que soy inocente». Ramírez bajó la revista. Algo en la voz de su compañero de celda le hizo prestar atención. «Yo era director financiero de una gran empresa», continuó Suárez. «Un día descubrí que mi jefe estaba manipulando los informes contables. La empresa estaba perdiendo dinero, pero en los documentos mostraba enormes ganancias. Me obligó a firmar esos informes para que el valor de las acciones antes de la venta del paquete de control fuera increíblemente alto. Naturalmente, después de la transacción, la auditoría mostró la situación real y cuando Suárez se calló, arrugó la nota y la guardó en su bolsillo. «¿Por qué no te negaste a firmar?», preguntó Ramírez. «Me amenazó, no a mí, a mi familia. Tengo una esposa y 2 hijos, aunque ahora solo hijos. Mi esposa no soportó la desgracia, se divorció de mí un año después de la sentencia». En la voz de Suárez no había amargura, solo cansancio. Ramírez sintió que algo se contraía en su interior. Recordó las palabras de Kenzie sobre un accidente y pensó que el director de la prisión claramente tenía motivos ocultos para querer deshacerse de Suárez. «Y ahora tengo la oportunidad de demostrar mi inocencia», continuó inesperadamente Suárez. «He encontrado documentos que pueden confirmar mi versión.
Solo necesito salir a la libertad y entonces podré desarmar todo el caso. Miró atentamente a Ramírez, como evaluando si podía confiar en él. En ese momento se oyeron pasos en el pasillo. La ronda médica se acercaba a la celda. Ramírez vio la figura familiar de la enfermera Emily. Se detuvo frente a su reja, sosteniendo una bandeja con medicamentos. Buenas noches, señor Suárez. Su voz sonaba profesional, pero Ramírez percibió en ella notas especiales. Su somnífero. Suárez se acercó a la reja. Al tomar las pastillas, retuvo por un momento la mano de la enfermera, tan rápidamente que el guardia que acompañaba la ronda no notó nada. Pero Ramírez vio cómo algo pequeño pasó de las manos de Suárez a la palma de Emily. Después de que la enfermera se fue, Suárez volvió a su litera. Parecía tranquilo, pero en sus ojos había aparecido un nuevo brillo, el brillo de la esperanza. ¿Sabes qué es lo peor de la prisión?, preguntó de repente. No son las rejas, ni los guardias, ni la comida asquerosa. Es que aquí todos se utilizan mutuamente. Cada uno intenta obtener algo del otro. La amistad, el amor, la confianza, todo se convierte en moneda de cambio. Ramírez sintió un escalofrío recorrer su espalda. Las palabras de Suárez describían con demasiada precisión su propia situación. Miró las fotografías en la pared, niños sonrientes, una familia feliz, una vida que le habían arrebatado a este hombre. Y ahora M.C. Kenzie quería quitarle también su última oportunidad de justicia. En el pasillo de la prisión apagaron las luces, quedaban minutos para el toque de queda. Ramírez se acostó en su litera, pero no podía dormir. Ante sus ojos aparecía el rostro de su madre, alternándose con los rostros de los hijos de Suárez en las fotografías. ¿Qué es lo correcto?, pensaba. ¿Qué es realmente lo correcto? Por la noche Bob Carson no podía dormir. Yacía en la oscuridad, escuchando la respiración regular de Emily a su lado y pensando en cómo había cambiado su vida en las últimas semanas. 20 años de matrimonio no era poco tiempo, pero nunca antes había sentido tal abismo entre ellos. Cada mañana ella se iba al trabajo cada vez más temprano, cada noche regresaba cada vez más tarde, y ahora estas extrañas notas, miradas secretas, una entonación. A la mañana siguiente llegó a la prisión más temprano de lo habitual. El sol de verano apenas se elevaba sobre el horizonte, tiñendo los grises muros de la prisión de un color rosado. En momentos así, incluso este lúgubre lugar parecía casi hermoso. Bob se dirigió directamente al archivo. Necesitaba saber más sobre el caso de Suárez. El archivero, el viejo Jim Peterson, levantó las cejas sorprendido al ver al guardia a una hora tan temprana. ¿Te ha pasado algo, Bob? No, solo quiero comprobar algo. El caso de Miguel Suárez puedes encontrarlo. Peterson se levantó lentamente de su mesa y se dirigió a las estanterías. Unos minutos después regresó con una gruesa carpeta. Un caso extraño, dijo, entregando los documentos, muy extraño. Bob se instaló en una mesa alejada y se sumergió en la lectura. La historia de Suárez resultó ser realmente inusual. Director financiero de una gran empresa, reputación impecable, filantropía, 2 hijos, y luego una repentina acusación de fraude contable, un juicio relámpago y una severa sentencia, 25 años. Todo parecía extraño, tanto la velocidad con la que se tramitó el caso, como el hecho de que los principales documentos quedemos. Pero lo que más interesó a Bob fue la figura del juez que presidió el proceso, Frank Holbrook. Era un viejo amigo y compañero de golf de James Kingsley, el jefe de Suárez, y 6 meses después de la sentencia murió misteriosamente en un accidente automovilístico. ¿Has encontrado algo interesante? La voz de M.C. Kenzie hizo que Bob se sobresaltara. El director de la prisión estaba justo detrás de él y no estaba claro cuánto tiempo llevaba allí. Estudio el caso de Suárez, señor. Quiero entender mejor a los reclusos con los que trabajo. Un celo encomiable, M.C. Kenzie se sentó en el borde de la mesa. Solo no cabes demasiado profundo, Bob. Algunos secretos es mejor dejarlos enterrados.
En su voz se percibía claramente una amenaza. Bob cerró lentamente la carpeta. Tienes una esposa maravillosa, Bob, continuó Kenzie, mirando hacia algún punto en el espacio. Sería una lástima que su reputación sufriera debido a un comportamiento imprudente. ¿Qué quiere decir, señor? Nada especial, solo una advertencia amistosa. Algunas cosas es mejor dejarlas como están. Kenzie se levantó y se dirigió hacia la salida. En la puerta se volvió. Por cierto, he oído que tu Emily últimamente pasa demasiado tiempo en la enfermería. Tal vez debería tomarse unas vacaciones, por su salud. Cuando el director de la prisión se fue, Bob permaneció inmóvil durante mucho tiempo, mirando la carpeta con el caso de Suárez. Todo encajaba en un cuadro extraño: el juez asesinado, los documentos desaparecidos, el repentino interés de su esposa por el recluso, las amenazas de Kenzie. Algo no estaba bien aquí, algo mucho más serio que un simple romance entre una enfermera y un recluso. En la hora de la tarde, cuando el calor del verano alcanzó su punto máximo, Emily trabajaba en la enfermería, evitando cuidadosamente la mirada de su marido, que estaba de guardia en el pasillo. Revisaba las tarjetas de los pacientes, pero sus pensamientos estaban lejos. En el bolsillo de su bata yacía una nota de Suárez entregada la noche anterior. Todavía no había tenido tiempo de leerla. Demasiados ojos vigilaban cada uno de sus movimientos. La puerta de la enfermería se abrió, dejando entrar a otro recluso. Era Ramírez, el nuevo compañero de celda de Suárez. Se quejaba de dolor de cabeza, pero Emily notó lo atentamente que la estudiaba mientras ella le medía la presión. La presión está un poco alta, dijo ella en un tono profesional. Le recetaré unas pastillas. Mientras escribía la receta, Ramírez habló inesperadamente en voz baja. Él es inocente, ¿verdad? La mano de Emily tembló, la tinta se expandió en el formulario. Levantó la mirada hacia el recluso. ¿De qué habla? De Suárez. Me contó su historia y le creo. Emily miró hacia la puerta. Bob estaba afuera, hablando con otro guardia. ¿Por qué me dice esto?, susurró. Porque usted es la única que puede ayudarlo. ¿Y por qué? Ramírez vaciló. Porque algunas personas quieren que él calle para siempre. Un escalofrío recorrió la espalda de Emily. Recordó la extraña conversación con Kenzie la semana pasada, sus insinuaciones de que algunos reclusos sabían demasiado para su propio bien. Aquí tiene su receta, dijo en voz alta extendiéndole el papel, y añadió en un susurro: encontrémonos en la capilla, después del servicio vespertino. Ramírez asintió y salió. Emily lo siguió con la mirada, notando cómo Bob la observaba atentamente. En sus ojos se leía una mezcla de sospecha y dolor. Al quedarse sola, finalmente sacó la nota de Suárez. Solo unas pocas líneas, escritas con letra pequeña y pulcra. Tengo pruebas contra Kingsley y Kenzie. Son socios. Kenzie ayudó a encubrir el caso y ocultar los documentos reales. Necesitamos enviar copias a mi abogado. Tenemos poco tiempo. Emily sintió que su corazón latía más rápido. Hacía tiempo que sospechaba algo así, pero la realidad resultó ser más aterradora. Si Kenzie realmente estaba involucrado en este asunto. Recordó su mirada penetrante, como siempre aparecía inesperadamente, como si siguiera cada uno de sus pasos. En el pasillo sonaron pasos. Alguien se acercaba a la enfermería. Emily quemó rápidamente la nota sobre el lavabo y lavó las cenizas con agua. Cuando la puerta se abrió, ya estaba sentada en su escritorio, fingiendo rellenar documentos. En el umbral estaba Kenzie. Buenas tardes, señora Carson. En su voz sonaba una amabilidad fingida. ¿Cómo va el trabajo? Todo en orden, señor. Me alegra oírlo. Por cierto, he notado que últimamente habla mucho con el recluso Suárez. Emily trató de que su voz sonara indiferente. A menudo se queja de insomnio. Le receto somníferos. Sí, por supuesto. Kenzie sonrió, pero sus ojos permanecieron fríos.
Sabe, algunos reclusos les gusta manipular al personal, especialmente a las mujeres. Cuentan historias conmovedoras sobre su inocencia, intentan provocar compasión. Conozco mi trabajo, señor. No lo dudo y aún así tenga cuidado. Sería lamentable que su compasión profesional llevara a consecuencias desagradables. Con estas palabras salió, dejando a Emily en un estado cercano al pánico. Comprendió que debía actuar rápidamente. Esta noche, en la capilla, tendría que tomar una decisión que cambiaría no solo su vida, sino las vidas de muchas otras personas. Al final del pasillo, Mackenzie se detuvo junto a Bob. «Vigila a tu esposa, Carson», dijo en voz baja. «Parece que ha olvidado dónde está la línea entre la compasión y la estupidez». Bob guardó silencio, mirando al director que se alejaba. Luego se volvió hacia la ventana de la enfermería. Emily estaba sentada, con la cabeza baja sobre los papeles, sus hombros temblaban ligeramente. Por primera vez en todos sus años de servicio, Bob no sabía qué era lo correcto. En una pequeña cafetería de carretera a 20 millas de la prisión, Frank Mackenzie se reunió con James Hoffman, el ex jefe de Suárez. Eligieron la mesa más alejada, lejos de los escasos clientes. Hoffman ajustaba nerviosamente el nudo de su corbata. Evidentemente le inquietaba este encuentro. «Suárez está tramando algo», comenzó Mackenzie sin preámbulos, removiendo su café ya frío. «Mis fuentes dicen que ha conseguido algunos documentos». El rostro bien cuidado de Hoffman palideció. «¿Qué documentos? Es imposible, destruimos todas las pruebas». «Al parecer, no todas». Mackenzie se inclinó hacia adelante. «Ha establecido contacto con una enfermera de la prisión. La está utilizando para transmitir información al exterior, si estos papeles llegan a los periodistas o a la fiscalía». «No podemos permitirlo». Hoffman se secó la frente con una servilleta. «Te he pagado lo suficiente para que no surgieran problemas como este. Por eso estoy aquí». Mackenzie sonrió con suficiencia. «Ya he tomado ciertas medidas. Su nuevo compañero de celda es un hombre de confianza. Suárez desaparecerá rápida y silenciosamente. Un accidente, un suicidio, elija usted mismo». «Y la enfermera». «Eso ya no es asunto suyo, me ocuparé de todo». Mientras tanto, en la enfermería de la prisión, Emily se preparaba metódicamente para la fuga de Suárez. Durante 2 semanas había estado recolectando los medicamentos necesarios, escondiéndolos en un escondite detrás de una baldosa en el baño. Había elaborado una lista de documentos necesarios, planeado la ruta. Cada uno de sus pasos estaba medido y calculado. Emily entendía que arriesgaba no solo su carrera, sino también su libertad. Sin embargo, cuanto más conocía la historia de Suárez, cuanto más tiempo pasaba con él, más fuerte se volvía su convicción de que sus acciones eran correctas. No podía permitir que un hombre inocente se pudriera en prisión mientras los verdaderos criminales disfrutaban de libertad. Además, evidentemente habían surgido sentimientos románticos entre ellos. Mientras tanto, Ramírez también se empapaba de la situación y comenzaba a entender que no podría matar a Suárez. Durante 2 semanas de convivencia en la celda, había visto en su compañero a una persona completamente diferente, no al criminal del que hablaba Mackenzie. Por las noches conversaban largamente. Suárez le hablaba de sus hijos, de su trabajo en la empresa financiera, de cómo descubrió los fraudes de la dirección. En sus palabras no había ni. «¿Sabes, Tony?», dijo una vez Suárez, mirando la fotografía de sus hijos, «lo más terrible no es que esté en prisión. Lo terrible es que ellos están creciendo pensando que su padre es un criminal. Tengo que demostrar mi inocencia por ellos». Ramírez asintió en silencio. Pensaba en su madre que lo esperaba en libertad, muriendo pero esperando. La propuesta de Mackenzie parecía tan tentadora: matar a Suárez, obtener la libertad anticipada, ver a su mamá. Pero ahora este pensamiento solo le provocaba repulsión. Una mañana, cuando regresaban del desayuno, Suárez dijo en voz baja: «Sé por qué te asignaron a mi celda».
MC Kenzie quiere mi muerte. Ramírez se quedó inmóvil. ¿Cómo lo adivinaste? No soy ciego, Tony. Además, tengo mis propias fuentes de información. MC Kenzie y mi ex jefe son viejos amigos. Ganaron millones con esos fraudes que descubrí y ahora temen que la verdad salga a la luz. Ramírez se sentó en su litera. Sí, tienes razón, me prometió reducir mi condena. Mi madre se está muriendo, Miguel, solo quería verla antes de que muriera. Suárez puso su mano en el hombro de Ramírez. Lo entiendo, pero hay otro camino. Ayúdame a salir de aquí en lugar de matarme. Tengo pruebas de sus crímenes fuera. Si puedo escapar de la prisión y entregar estos documentos a quien corresponde, no podrán escapar. En el pasillo se oyeron pasos. Era la enfermera Emily con la ronda vespertina. Suárez rápidamente se acercó a la reja. Mientras el guardia observaba la distribución de medicamentos, Suárez y Emily intercambiaron casi imperceptibles asentimientos. Ramírez comprendió, estos dos ya habían elaborado algún plan, y ahora le tocaba decidir, convertirse en su aliado o seguir siendo una herramienta en manos de MC Kenzie. Esa misma noche, en la celda tuvo lugar una conversación que lo cambió todo. Suárez convenció a Ramírez, poniendo todas las cartas sobre la mesa. Tengo pruebas de sus fraudes, susurró Suárez, documentos auténticos que muestran cómo manipulaban la contabilidad. Hay contratos falsificados, facturas falsas, incluso hay recibos de transferencias de dinero. El verdadero nombre de MC Kenzie figura entre los destinatarios. Por eso están tan desesperados por deshacerse de mí. ¿Cómo lograste conservar eso? Tenía una copia de todos los documentos, escondida en un lugar seguro. Solo yo sé dónde están. Ahora solo necesito salir de la prisión y entregarlos a las manos adecuadas. Ramírez sacudió pensativamente la cabeza. ¿Y confías en la enfermera lo suficiente como para contarle tu plan de fuga? Emily no es como los demás aquí. En la voz de Suárez apareció un calor especial. Es la única que realmente escuchó mi historia. Está arriesgando todo al ayudarme, su carrera, su libertad, y lo hace no por dinero o beneficio, sino porque cree en la justicia. Y su marido, el guardia Carson. Eso es lo más difícil, Suárez suspiró. Ella lo ama, realmente lo ama, pero Bob es un hombre del sistema. Cree en las reglas, en el orden. Para él solo existe el blanco y el negro, el criminal y la ley. Nunca entenderá que a veces hay que romper las reglas por una justicia superior. Ramírez guardó silencio, reflexionando sobre lo que había escuchado. Recordó a su madre sus enseñanzas sobre la honestidad y la decencia. Siempre haz lo correcto, hijo, solía decir. Pero ¿qué significa lo correcto en un mundo donde los honestos van a la cárcel y los criminales andan libres? Te ayudaré, pronunció finalmente. Dime qué hay que hacer. Suárez asintió agradecido. Mañana Emily traerá los últimos detalles del plan. La fuga está programada para la semana que viene. MC Kenzie te ha dicho algo sobre los plazos. Se está volviendo impaciente. Insinuó que quiere ver resultados en los próximos días. Entonces tenemos poco tiempo. Suárez guardó los documentos de vuelta en su escondite. Gracias, Tony, sé lo que arriesgas. Tú no arriesgas menos. Sí, pero no tengo elección. Esta es mi única oportunidad de ver a mis hijos y limpiar mi nombre. Fuera de la ventana de la celda amanecía. Un nuevo día traía consigo nuevas pruebas, nuevos riesgos, pero ambos reclusos sentían un alivio sin precedentes. Ahora no estaban solos en su lucha por la justicia. Capítulo 3. La elección. Bob Carson no había dormido durante 3 noches seguidas. Yacía en la cama, escuchando la tranquila respiración de Emily dormida a su lado, e intentaba vencer las dudas que lo atormentaban. 15 años de servicio impecable le habían enseñado una cosa: en la prisión no hay lugar para medias tintas. Están los reclusos y está la ley, y su trabajo es asegurarse de que se mantenga una línea clara entre ellos. Pero ahora esa línea se estaba difuminando ante sus. Durante el día observaba cómo ella trabajaba en la enfermería, tan recogida y profesional como siempre.
pero algo había cambiado imperceptiblemente en sus movimientos, en cómo se comunicaba con los reclusos, especialmente con Suárez. Bob notaba esas miradas apenas perceptibles, los toques casuales al entregar medicamentos, las conversaciones silenciosas que cesaban en cuanto él se acercaba. Cada uno de esos momentos le provocaba un dolor agudo. Mientras tanto, en otra ala de la prisión, MC Kenzie jugaba su partida. Llamó a Ramírez con el pretexto de discutir su solicitud de indulto. En la oficina del director de la prisión, como siempre, hacía fresco gracias al aire acondicionado, y las pesadas cortinas no dejaban pasar el abrasador sol estival. «Bueno, ¿cómo va nuestro asunto?», preguntó MC Kenzie, sirviendo café en las tazas. Deliberadamente añadió matices amistosos a su voz, pero sus ojos permanecían fríos y agudos. «Estoy trabajando en ello», respondió Ramírez, tratando de que su voz sonara segura. «Suárez ha comenzado a confiar en mí». «El tiempo apremia», MC Kenzie colocó la taza frente al recluso. «Tu madre difícilmente durará más de un mes. Sería una pena que no pudieras despedirte de ella». Ramírez sintió náuseas. Entendía que cada una de sus palabras era registrada y analizada, que cualquier entonación incorrecta podría revelar sus verdaderas intenciones. Pensaba en los documentos escondidos en la celda de Suárez, en el plan de fuga, en su madre moribunda. Las opciones pasaban ante sus ojos como fotogramas de una vieja película. En la enfermería de la prisión, Emily se preparaba para la etapa decisiva del plan de fuga. Todo debía estar perfectamente calculado. Un solo error podría costar no solo la libertad, sino también la vida. Sus manos temblaban ligeramente cuando pensaba en cómo tendría que dejar ciertas puertas accidentalmente abiertas. Conocía el horario de los guardias de memoria. 15 años trabajando en la prisión le habían enseñado a notar los más mínimos detalles en la rutina diaria. Los martes y jueves estaba de guardia Johnson, el más negligente de los guardias, que a menudo se ausentaba para fumar. El viernes después del almuerzo cambiaba el turno, momento ideal para una maniobra de distracción. Y el domingo Bob normalmente tomaba su día libre. Al pensar en su marido, su corazón se encogió. Lo amaba, realmente lo amaba, por su honestidad, su integridad, por lo confiable que siempre había sido. Pero ahora estas mismas cualidades se habían convertido en un muro entre ellos. ¿Cómo explicarle a alguien que cree ciegamente en el sistema que a veces el sistema se equivoca? Que la justicia y la ley no siempre son lo mismo. Mientras tanto, Suárez y Ramírez estaban sentados en su celda, discutiendo cuidadosamente cada detalle de la inminente fuga. Durante las 2 semanas de encarcelamiento conjunto, entre ellos se había establecido una extraña confianza, no una amistad, sino un entendimiento, sellado por un secreto compartido y un objetivo común. MC Kenzie se está volviendo sospechoso, decía Ramírez en voz baja, sentado en la litera inferior. Hoy me volvió a llamar, insinuó algo sobre el tiempo, dijo que ya es hora de acabar contigo. Creo que nos queda una semana como máximo. Suárez asintió, alisando un sobre desgastado con documentos. Emily dice que todo está listo, solo hay que esperar el momento adecuado. Ramírez pensaba en su madre, muriendo en una cama de hospital, en la libertad que MC Kenzie había prometido, en lo fácil que sería simplemente cumplir la orden del director de la prisión, un solo golpe con un punzón bajo las costillas y todos los problemas resueltos. Pero también pensaba en los hijos de Suárez, que durante años habían crecido considerando a su padre un criminal, en la justicia que valía más que la libertad. MC Kenzie no estaba acostumbrado a que sus planes fracasaran. Sentado en su oficina a altas horas de la noche, revisaba las grabaciones de las cámaras de vigilancia. Definitivamente algo estaba sucediendo entre Suárez, Ramírez y la enfermera, pero no podía captar pruebas concretas. Cada uno de sus pasos parecía perfectamente natural, procedimientos médicos habituales, comunicación estándar entre compañeros de celda. Y sin embargo, sus instintos. Y en el patio de la prisión, Bob Carson observaba la revisión planificada del perímetro.
Deliberadamente se había ofrecido para un turno adicional para estar más cerca de la enfermería. Durante la última semana había notado varias extrañezas en el comportamiento de los guardias. Parecían apartarse deliberadamente cuando Emily pasaba junto a la celda de Suárez. Quizás su esposa había sobornado a alguno de ellos, o se trataba de otra cosa. Sus reflexiones fueron interrumpidas por el sonido de la puerta de la enfermería abriéndose. Emily salió sosteniendo una bandeja con medicamentos. Sus miradas se cruzaron. En sus ojos brilló algo parecido a la culpa, pero rápidamente apartó la mirada y se dirigió hacia las celdas. Bob dio un paso para seguirla, pero se detuvo. Algo lo retenía, tal vez el miedo a conocer la verdad, o quizás la renuencia a convertirse en quien destruyera la vida de su. En ese momento, Ramírez salió de la oficina del director de la prisión acompañado por un guardia. Parecía tenso, su mirada se dirigió hacia la enfermería, donde Emily acababa de desaparecer. Bob notó esa mirada. Todos los hilos, su esposa, Suárez, Ramírez, MC Kenzie, parecían partes de un rompecabezas, pero no podía encajarlos. En la celda, Suárez y Ramírez completaban los últimos preparativos para la fuga. El plan era arriesgado, pero cuidadosamente concebido. Habían discutido cada detalle decenas de veces, considerado todas las posibles variables. Emily debía dejar abiertas las puertas necesarias. El plano de la prisión ya estaba en sus manos, a partir de ahí era cuestión de destreza y rapidez. Una vez que los documentos lleguen a la prensa, explicaba Suárez, paseando por la estrecha celda, no habrá vuelta atrás. MC Kenzie y mi ex jefe estarán bajo presión. Tendrán que defenderse, lo que significa que se distraerán de nosotros. Ramírez estaba sentado en la litera inferior, manipulando un rosario, regalo de su madre. ¿Y si ellos actúan primero? ¿Y si MC Kenzie sospecha algo? Por eso debemos actuar rápido. Suárez se sentó junto a él. Emily dice que mañana es el momento ideal. Habrá una comisión de libertad condicional en la prisión, confusión, muchos extraños. La guardia estará distraída. En ese momento, Emily pasó por el pasillo con la ronda vespertina. Se detuvo frente a su celda un poco más de lo habitual, fingiendo revisar las prescripciones en la ficha médica. Todo listo, susurró sin mirarlos. Mañana a las 3 de la tarde. Estén preparados. Cuando sus pasos se desvanecieron al final del pasillo, Ramírez se volvió hacia Suárez. Si algo sale mal, si nos atrapan. Entonces todos estaremos en un gran problema, concluyó Suárez por él. Pero no tenemos elección. Esta es la única oportunidad de restaurar la justicia. Ramírez asintió, pensaba en su madre, en que posiblemente nunca la vería viva. Pero por primera vez en mucho tiempo sentía que estaba haciendo lo correcto. En la enfermería, Emily revisó por última vez los planes para el día siguiente. Sus manos temblaban. Mañana todo se decidiría. O llevarían a cabo lo planeado y ayudarían a un hombre inocente a obtener su libertad, o no se permitía pensar en la otra posibilidad. De repente oyó pasos en el pasillo. Su corazón dio un vuelco. A esta hora no debería haber nadie en la enfermería. Rápidamente cerró el armario y fingió rellenar el registro. En la puerta apareció su marido, Bob. ¿Qué haces aquí tan tarde?, preguntó Bob, mirando atentamente a su esposa. En la tenue luz de la enfermería, su rostro parecía demacrado y envejecido. 15 años de servicio parecían haberse marcado con arrugas en su frente durante estas pocas semanas. Emily sintió cómo su corazón latía frenéticamente, pero exteriormente permaneció tranquila. Rellenar documentación. Mañana viene la comisión, ya sabes, siempre exigen un informe completo sobre la salud de los reclusos. Bob caminó lentamente por la enfermería, su mirada recorriendo los estantes de medicamentos, el escritorio de trabajo de su esposa. No te lo pregunté antes, comenzó en voz baja, pero ahora necesito saberlo. ¿Qué está pasando entre tú y ese recluso, Suárez? Ella se quedó inmóvil. Este momento tenía que llegar, lo sabía desde el principio.
Pero ¿cómo explicarle a su marido que sus acciones estaban dictadas no solo por sentimientos románticos, sino por un anhelo de justicia? ¿Cómo contarle sobre los documentos, sobre los fraudes de MC Kenzie, sobre un hombre inocente que el sistema trituraba en sus engranajes? Bob lo miró directamente a los ojos. ¿Crees en la justicia? Creo en la ley, respondió él firmemente. ¿Y si la ley se equivoca? Si el sistema al que servimos se utiliza para ocultar los crímenes de quienes deberían proteger la justicia. Bob se sentó en una silla, parecía increíblemente cansado. Hablas como una abogada, no como mi esposa. Te he visto con él, he visto cómo lo miras, cómo le pasas notas. No es lo que piensas. Emily se acercó a su marido, puso una mano en su hombro. Suárez es inocente, tengo pruebas. MC Kenzie y las personas que lo encerraron son los verdaderos criminales. Y por eso decidiste convertirte en juez, tomar la ley en tus manos. En su voz sonaba amargura. No decidí ayudar a que la verdad saliera a la luz. No es por eso que trabajamos aquí, para que triunfe la justicia. Bob levantó la mirada hacia ella. Te das cuenta de que arriesgas no solo tu carrera, si MC Kenzie se entera. Ya sospecha algo. Emily se sentó junto a su marido. Mañana todo se decidirá. Debería habértelo contado antes, pero temía ponerte ante tal elección. Perdóname. En la oficina de MC Kenzie se estaba celebrando una reunión de emergencia. El director de la prisión había recibido noticias preocupantes de su informante. Mañana debía ocurrir algo. Sus hombres habían detectado actividad sospechosa alrededor de la prisión. Un automóvil había pasado varias veces junto a las puertas y en la ciudad habían visto a un hombre que se parecía al ex abogado de Suárez. Refuercen la guardia, ordenó a su asistente. Especialmente durante el trabajo de la comisión, revisen a todos los que entren y salgan y no pierdan de vista la enfermería. Se acercó a la ventana, mirando el patio de la prisión iluminado por focos. En algún lugar allí, en una de las celdas, estaba sentado un hombre capaz de destruir todo lo que había construido durante años. Suárez con sus documentos era como una bomba de relojería. Y ahora además esta enfermera y el compañero de celda, a quien había confiado eliminar el problema. MC Kenzie sacó de la caja fuerte una carpeta con el expediente personal de Suárez. Durante 15 años había mantenido todo bajo control. Durante 15 años este secreto había permanecido enterrado tras los muros de la prisión. No podía permitir que un financiero y una enfermera sentimental lo destruyeran todo. Tráiganme a Ramírez, ordenó inmediatamente. Mientras tanto, en la enfermería, Bob tomó la decisión más difícil de su vida. Después de escuchar la historia de su esposa, de ver los documentos que ella escondía, comprendió que el sistema al que había servido fielmente durante tantos años había realmente fallado. La cuestión no era si su esposa estaba violando la ley. La cuestión era qué era más importante, la letra de la ley o su espíritu. ¿Qué vas a hacer mañana?, preguntó a Emily. ¿Realmente quieres saberlo? Ella miró atentamente a su marido. Porque si te lo cuento, te convertirás en cómplice. Bob cerró los ojos por un momento. Ante su visión interior pasaron todos sus años de servicio, su reputación impecable, el juramento que había hecho. Y luego vio el rostro de Suárez, un hombre al que el sistema había convertido en criminal, el rostro de Ramírez, dispuesto a arriesgar su única oportunidad de ver a su madre por la justicia, y el rostro de su esposa, una mujer que resultó ser más valiente y honesta que él mismo. Cuéntamelo todo, dijo, y pensemos cómo hacerlo correctamente. Tras la ventana de la enfermería amanecía. Quedaban menos de 12 horas para el inicio de la comisión. Capítulo 4. El desenlace. El día de la comisión de libertad condicional comenzó en la prisión como de costumbre, con el recuento matutino. Pero en el aire flotaba una extraña tensión que todos sentían, tanto los reclusos como los guardias. Por los pasillos se movían personas desconocidas en trajes, miembros de la comisión, inspectores, abogados.
MC Kenzie personalmente los recibía en la entrada, irradiando cordialidad y la confianza de un hombre que no tiene nada que ocultar. Bob Carson entró de servicio antes de lo habitual. Después de la conversación nocturna con Emily, no había pegado ojo, considerando el plan de acción. Ahora, recorriendo los familiares pasillos, veía su trabajo con otros ojos. Cada celda, cada cerradura, cada reja, todo lo que antes parecía parte de un inquebrantable sistema de justicia, ahora se veía como eslabones de una cadena que atrapaba a un hombre inocente. En la enfermería, Emily se preparaba para el momento decisivo. Los documentos que podían arruinar la carrera de MC Kenzie y liberar a Suárez estaban bien escondidos entre las fichas médicas. A las 3 de la tarde debía llegar el contacto, un joven abogado, supuestamente comprobando las condiciones de reclusión. Él debía recoger los documentos e inmediatamente entregarlos a las redacciones de los principales periódicos del estado. Suárez y Ramírez en su celda también esperaban la hora señalada. Casi no hablaban, cada uno entendía que ahora cualquier palabra imprudente podría delatarlos. Ramírez manipulaba su rosario, regalo de su madre, pensando que posiblemente nunca volvería a verla. Suárez estaba sentado en su litera, mirando las fotografías de sus hijos. Todo lo que iba a ocurrir hoy lo hacía por ellos, para que supieran que su padre no era un criminal. De repente, en el pasillo se oyeron pasos. Alguien se acercaba rápidamente a su celda. Era un guardia enviado por MC Kenzie. Ramírez, sal, el director de la prisión quiere verte. Suárez y Ramírez intercambiaron miradas rápidas. Ambos entendían que MC Kenzie sospechaba algo. Ahora todo dependía de si Ramírez podía convencer al director de la prisión de que seguía de su lado. En la oficina de MC Kenzie, Ramírez sentía cómo el sudor frío le corría por la espalda. El director de la prisión estaba sentado tras su enorme escritorio, revisando algunos papeles, como si la presencia del recluso no le interesara en absoluto. Finalmente levantó la mirada. «Sabes, Ramírez, estoy decepcionado, muy decepcionado. Te di una tarea simple, eliminar a un recluso. A cambio te prometí libertad, la oportunidad de ver a tu madre, y tú», colocó sobre la mesa varias fotografías. En ellas, Ramírez hablaba con Suárez en la celda, le entregaba algo, le estrechaba la mano, y tú decidiste jugar a ser noble. Ramírez guardó silencio. Entendía que cualquier palabra suya podría ser fatal no solo para él, sino para todos los demás participantes del plan. Última oportunidad, MC Kenzie se inclinó hacia adelante. Suárez debe morir hoy, ahora mismo. Si lo haces tú, obtendrás todo lo que te prometí. Si no, hizo una pausa, me temo que tu madre nunca verá a su querido hijo. En ese momento, Bob Carson entró en la oficina sin llamar. Su rostro era impenetrable, pero en sus ojos se leía la determinación de un hombre dispuesto a llegar hasta el final. «Señor, tenemos un problema en la enfermería. Parece que su presencia es necesaria». MC Kenzie se levantó bruscamente. «¿Qué pasa allí?» «Mejor que lo vea usted mismo». Bob se mantenía tranquilo, pero su mano derecha, que descansaba sobre la funda de su pistola, temblaba ligeramente. Mientras caminaban por el pasillo, Ramírez notó cómo Bob asintió casi imperceptiblemente hacia la salida de emergencia, la misma que, según el plan, Emily debía haber dejado accidentalmente abierta. Comprendió que el guardia había decidido ayudarlos. Ahora solo quedaba esperar el momento adecuado. En la enfermería reinaba un caos organizado. Emily había logrado provocar un pequeño incendio al dejar caer una lámpara de alcohol. El humo llenaba la habitación, la alarma contra incendios se había activado. Los guardias asignados a vigilarla se vieron obligados a ayudar a evacuar documentos y medicamentos. En la confusión, nadie notó cómo ella entregó el paquete con los verdaderos documentos de Suárez al joven abogado de la comisión, quien inmediatamente. MC Kenzie entendió instantáneamente lo que estaba sucediendo. Su rostro se distorsionó por la ira. «Todos los reclusos a sus celdas, que no salga nadie. Carson, tú respondes personalmente por Suárez». Pero ya era tarde.
En las condiciones de alarma de incendio y evacuación de la Comisión de Libertad Condicional se había creado confusión. Los reclusos se alineaban contra las paredes según el protocolo, los guardias intentaban establecer orden, los miembros de la comisión se apresuraban hacia las salidas. En este tumulto, Suárez, que había recibido la señal de Ramírez, logró perderse entre la multitud. Bob, fingiendo buscar a Suárez en un extremo del pasillo, se movía deliberadamente en dirección opuesta a donde realmente se encontraba el fugitivo. Entendía que esto era el fin de su carrera, quizás incluso de su libertad, pero por primera vez en 15 años de servicio sentía que estaba haciendo lo correcto. Emily, todavía en la enfermería, se esforzaba por mantener la apariencia de pánico por el incendio. Se movía apresuradamente, accidentalmente dejaba caer carpetas con documentos, creando confusión adicional. Por el rabillo del ojo notó cómo Suárez, que había cambiado el uniforme de prisión por el traje de uno de los miembros de la comisión, se dirigía confiadamente hacia la salida. Kenzie corría entre los pisos, dando órdenes contradictorias. Su habitual imperturbabilidad había desaparecido, entendía que estaba perdiendo el control de la situación. «Bloqueen todas las salidas», gritaba por la radio, pero ya era tarde. El sistema de seguridad contra incendios había desbloqueado automáticamente parte de las puertas y en condiciones de evacuación de la comisión era imposible cerrar completamente la prisión. En algún momento sus miradas se cruzaron con la de Suárez a través del pasillo. Kenzie vio en los ojos del recluso no miedo, no triunfo, sino la tranquila seguridad de un hombre que sabe que está haciendo lo correcto. El director de la prisión llevó la mano a su funda, pero Bob, que estaba cerca, lo empujó accidentalmente, impidiéndole sacar el arma. «Perdone, señor», dijo el guardia con fingido arrepentimiento, «hay tanta confusión». Ramírez, que observaba esta escena, comprendió este era el momento. Creó deliberadamente un atasco en el pasillo, fingiendo un ataque de asma. Mientras los guardias intentaban apartarlo hacia la pared, se formó una multitud de reclusos y personal. Suárez aprovechó este momento para mezclarse con los miembros de la comisión que salían. Una hora después del inicio de la alarma de incendio, la situación en la prisión comenzó a estabilizarse. Contaron a los reclusos y los devolvieron a sus celdas. Los miembros de la comisión abandonaron el edificio. El fuego en la enfermería fue apagado. Y solo entonces quedó definitivamente claro, Suárez había desaparecido. Había logrado salir de la prisión junto con los inspectores que evacuaban. Kenzie se enfurecía en su oficina. Todos sus planes se derrumbaban. El teléfono sobre su escritorio no dejaba de sonar. Sus informantes comunicaban que el abogado de Suárez ya había entregado documentos a varios importantes periódicos del estado. Para la noche, todo su mundo debería haberse desmoronado. «Arréstenlos a todos», rugía al teléfono. «A Carson, a su esposa, a Ramírez, a todos. Quiero saber quién hizo qué». Pero la investigación de los eventos del día le deparó una desagradable sorpresa. Las cámaras de vigilancia solo mostraban la confusión habitual durante una alarma de incendio. Bob Carson cumplía impecablemente con sus obligaciones, intentando establecer orden. Emily actuaba estrictamente según el protocolo en caso de incendio en la enfermería. Incluso Ramírez no había hecho nada que pudiera considerarse una violación del régimen. Cada uno había. A la mañana siguiente estalló el escándalo. Los periódicos estaban llenos de titulares sobre corrupción en el sistema judicial, falsificación de pruebas, conspiración entre el director de la prisión y un importante empresario. Los documentos entregados por Suárez resultaron ser irrefutables. Se inició una investigación federal. Kenzie intentó huir, pero fue detenido en la frontera del estado. En su coche encontraron una maleta con dinero y documentos falsos. Intentó llegar a un acuerdo con la investigación, prometiendo delatar a todos los cómplices, pero su ex jefe se le adelantó, siendo el primero en pactar con la fiscalía. En el transcurso de una semana, el caso de Suárez fue revisado.
todos los cargos contra él fueron retirados, salieron a la luz nuevos detalles del esquema de corrupción en el que estaban implicados altos funcionarios y empresarios. Los periódicos lo llamaban el caso de la década. Ramírez obtuvo libertad condicional por colaborar con la investigación. Logró ver a su madre, cuyo estado comenzó a mejorar tras la aparición de su hijo. Suárez pagó su tratamiento como muestra de gratitud por su ayuda. Bob y Emily Carson renunciaron al sistema penitenciario. Tras una investigación interna de sus acciones el día de la fuga, no pudieron presentar ninguna acusación contra ellos. Formalmente no habían violado ninguna instrucción. Pero ambos entendían que su tiempo en el sistema había terminado. Se mudaron a otra ciudad, donde Emily consiguió trabajo en un hospital normal y Bob abrió una agencia de seguridad privada. Y en algún lugar de la costa, en una pequeña ciudad costera, Suárez finalmente se reunió con sus hijos. Ahora conocían la verdad sobre su padre. No era un criminal, sino un hombre que no tuvo miedo de enfrentarse al sistema por la justicia. Ahora le esperaba recuperar los años perdidos en prisión y construir una nueva vida, la vida de un hombre libre.